Buenas tardes a todos y gracias a los hermanos por el esfuerzo que han realizado, hermanos y hermanas, con la comida que estaba toda deliciosa, con el servicio también los unos a los otros. Y estamos en la sesión de los valientes. Aquí solo aguantan los valientes. Así que ánimo, hermanos. El fin merece la pena, así que... Muy bien, ¿qué hemos estado viendo hasta ahora? ¿Recordáis? Fija tus ojos en la eternidad. ¿Cómo fijar tus ojos en la eternidad? Con una mente también dirigida hacia la eternidad, con unos pasos también ordenados hacia la eternidad. Esto es lo que vimos en la primera sesión. En la segunda sesión vimos cómo poner tus sentidos a funcionar, lo que debes de ser, olvidando lo que fuiste, en primer lugar en el pasado, ese molde del pasado que ya no tiene que afectarnos a nuestro presente. Un presente que a la vez está centrado en el nuevo molde que es la santidad de Cristo. ¿Y cómo debes de caminar? Conduciéndote en temor reverente, ejercitando tus sentidos, porque Dios es tu Padre, pero también es un juez imparcial. Vimos la importancia de la redención, como el Redentor es aquel que nos ha rescatado de una eternidad desastrosa, y cómo la fe y la esperanza en Dios nos ayudan a caminar en la santidad. Esa santidad que es de Dios, que es una perfección que Él tiene en sí mismo y que implica que no hay ni una sombra, ni un gramo, ni una mota de pecado, de maldad en su vida. Dios es bueno y Dios lo hace todo bien. Y esta es la realidad con la que llegamos entonces a una herramienta que nos va a ayudar a este proceso que hemos comenzado a hacer en el cable que es la santidad. Hemos dado el primer paso, recordáis, hemos fijado nuestros ojos en la meta, hemos comenzado a caminar con los sentidos puestos a funcionar y ahora hay una herramienta que nos va a ayudar a poder seguir dando estos pasos hasta llegar a la meta. Y esta es nuestra tercera sesión. Y si hay, como me consta, algún ingeniero en la sala, luego les preguntáis lo que es la inercia rotacional. ¿Qué es la inercia rotacional? ¿Y qué tiene que ver la inercia rotacional con caminar por el cable de la santidad? Tu centro de masa, el centro de tu cuerpo, tiene que ir alineado y tiene que estar alineado precisamente con el cable para no perder equilibrio y poder irte hacia un lado o hacia el otro. Y esta inercia rotacional tienes que procurar alejarla lo máximo posible que puedas de la cuerda para poder mantener esa gravedad en su centro y poder seguir caminando. ¿Cómo lo logran los funambulistas? Por medio de una pértiga. Es un palo, por así decirlo, tremendamente largo, más o menos pesado, y que suelen tener los dos extremos lo más alejado posible de la cuerda para mantener ese equilibrio, para evitar que la inercia rotacional lleve a la masa de tu cuerpo fuera de estar alineada con la cuerda y entonces perder el equilibrio y caer en la cuerda. Por eso, al extender la pértiga, el funambulista puede equilibrar su peso y mantener su centro de gravedad sobre la cuerda. Y sabemos que caminar por el cable, que caminar por la cuerda, que la santidad es una tarea que es complicada. Entonces, ¿quién no quiere contar, en este caso, con una herramienta que te ayude a llegar al final? Y la pértiga tiene dos lados, derecha e izquierda.
Y estos son los dos lados que Pedro nos va a descubrir en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5. Cómo esta herramienta, que es la pértiga, tiene dos lados que nos van a ayudar a caminar por este cable de la santidad. Vamos a leer la palabra del Señor y os voy a pedir que vayáis a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor, estoy leyendo en la versión de las Américas. Por tanto, desechad toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Y ahora viene lo positivo. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Primera herramienta. Segunda herramienta, versículos del 4 al 5. Y viniendo a él, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí tenemos la segunda herramienta. Mantén tu vista en el objetivo, pon tus sentidos a trabajar, y ahora Pedro nos presenta esta herramienta que concretamente son dos ayudas para caminar en santidad. Dos ayudas para caminar en santidad. Y fijaros qué sencillo. La palabra, versículo del 1 al 3. Cristo, versículos del 4 al 5. Y Pedro continúa con su argumento y en medio de este camino difícil de la santidad, como es caminar por el cable, recuerda que cuentas con dos ayudas, con una herramienta para poder cruzar el cable de la santidad, con esta pértiga que tiene dos lados. Y Pedro comienza uniendo la herramienta como parte esencial de lo que ya ha presentado anteriormente, este mirar a la eternidad y poner los sentidos a funcionar. Y este, por tanto, que encontramos en el versículo 1, de nuevo lo que hace es apuntar a lo que anteriormente ya nos ha presentado. Por eso la conclusión lógica de vuestra salvación en Cristo, la conclusión lógica de comenzar a cruzar el cable de la santidad, es que no puedes caminar por ese cable como caminabas anteriormente por la calle. Yo creo que todos lo entendemos. No puedes caminar de la misma manera que caminabas antes. Y en cierto modo, Pedro lo que hace es apuntalar la misma realidad de lo que anteriormente mencionó en el versículo 18, esa herencia de los padres y los deseos en los que antes vivíais en la ignorancia, versículos 18, versículo 14. Y al igual que cuando vas a la playa, no vas vestido igual que cuando vas a la montaña. Al igual que un socorrista no se viste como un bombero para estar en la playa. Y al igual que un futbolista tampoco lleva un mono como lleva un piloto de Fórmula 1. Hay algo que los hijos de Dios redimidos tienen que sacar de sus vidas para poder caminar por el cable de la santidad. Por eso comienza diciendo, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Para comenzar a caminar y utilizar estas herramientas, hay unos requisitos previos que tenemos que quitarnos de encima. Y aquí nos da una lista, que no es una lista exhaustiva, una lista que podemos prácticamente resumir en una palabra: pecado. El pecado no puede formar parte de tu caminar en la santidad. Está hablando de malicia y quiero que veáis cómo existe cierta relación creciente en esta lista que nos da Pedro. Comienza por malicia. Malicia es la semilla, es el ABC del pecado, es la base. A partir de aquí es donde prende toda la mecha del pecado. De aquí es de donde surge el pecado. Después de la malicia viene el engaño. El engaño, la palabra literal que está utilizando aquí Pedro es el anzuelo. Y recordáis, ¿a qué se dedicaba Pedro en su vida anterior? Pescador, o sea que de anzuelos
Digamos que algo debía de saber. Y cuando pescas, al pez lo has engañado con un cebo. Ha visto un gusano y ha dicho, voy a merendar. Y resulta que termina siendo merendado, porque ha picado en el anzuelo. Lo que era comida resulta en un engaño que termina costándole la vida a este pez. Y esta es la misma idea, te comportas deshonestamente, no eres lineal, eres falso, tienes muchas caras. Esto es el engaño. Prometes una cosa, comida, y terminas ofreciendo otra. Malicia, engaño, hipocresía. Hipocresía lo podemos resumir en todo lo que no es real. Tener múltiples caras, tener múltiples aspectos. Utilizar caretas, utilizar máscaras. Hipocresía es algo que no es real, que no es genuino. Eres poliédrico, depende delante de quién estés, das un color u otro, u otro, u otro, u otro, y nadie sabe en realidad quién eres, mucho menos tú. Esto es la hipocresía. Y después llegan las envidias. Lo que realmente deseas, lo que mueve tu alma, es lo que tienen los demás. Como los niños pequeños. ¿Qué juguete quiere el niño pequeño? El que tiene su compañero. Ya puede tener 15 juguetes que va a querer el que tiene su compañero. Y cuando eres mayor, ¿qué ocurre? Que siempre la hierba es más verde al otro lado de la verja, casualmente. Esta es la misma idea. Y las envidias finalmente lo que hacen es manejar tus ojos hasta el punto que crean en ti esta acritud por no poder tener lo que otros tienen. Esto es la envidia. Y cuando la malicia, el engaño, la hipocresía y las envidias se juntan, esto termina en difamación. Y de nuevo, difamación es el deporte nacional de moda en las iglesias en España, es el deporte más practicado, se puede practicar en todas las modalidades posibles, por carta, por WhatsApp, por conversaciones, al oído, de cualquiera de las maneras. Es el deporte de moda últimamente. Murmurar es hablar a la espalda, cosas negativas, sean verdad o no sean verdad, que normalmente suelen ser falsas, no nos vamos a engañar. Poner a alguien tibio, poner a alguien a caldo, hacerle un traje, ponerle a caer de un burro, es decir, es el deporte de moda porque tiene muchas facetas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hacemos con toda esta realidad? La idea original es desnúdate. Quítate esta ropa. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido para que Pablo te diga que te quites esta ropa y que pelees contra el pecado? Versículo 3. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y este es el versículo clave. Este es un versículo clave que tenemos que comprender. Porque aparentemente parece que es una frase condicional. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Es decir, cabe la posibilidad de que la hayáis probado, cabe la posibilidad de que no la hayáis probado. Pero esto no es la mejor traducción. En el original esto es una condicional de primer tipo, que la mejor traducción sería puesto que. ¿Por qué tienes que desnudarte de la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación? Puesto que habéis probado la benignidad del Señor. Puesto que esto ha sido una realidad en vuestras vidas. Puesto que esto es algo que habéis experimentado también en vuestras vidas. Literalmente, puesto que habéis probado la benignidad del Señor, es decir, Dios os ha salvado en Cristo, esto es cierto, por lo tanto, tienes que deshacerte de tu pecado. Tienes que quitarte tu pecado. La manera en la que te conducías, hablabas, caminabas, te vestías en el pasado, no tiene nada que ver con cómo lo estás haciendo ahora. Recuerda quién te salvó, recuerda quién te otorgó la vida, recuerda quién es la fuente de la vida y quítate todo lo que sea contrario a esa fuente. Por eso Pedro les está diciendo, habéis obedecido la verdad, el evangelio que os ha traído justificación, habéis sido redimidos.
os ha traído la conversión, la regeneración, y ha comenzado en vosotros este proceso de la santificación de manera progresiva. Estáis caminando y dando los primeros pasos sobre este cable. Por lo tanto, como ya lo habéis probado, como ya lo habéis paladeado y disfrutado, por lo tanto, retrocedemos al versículo 2. Y ahí encontramos el primer mandato. Por lo tanto, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y fijaros, la palabra es la primera herramienta que nos ayuda a caminar en santidad. Y la primera acción para la que sea una ayuda en tu santidad es desearla. Tienes que desear la leche pura de la palabra. Y este desear, de nuevo, no es una opción. No está diciendo, si te viene bien, cuando te venga bien, en el momento que tú estimes oportuno, sino que Pedro está diciendo que tiene que haber en ti un deseo constante. Un deseo constante. De hecho, es un mandato, es continuamente anhela la palabra, continuamente desea la palabra. Y la idea es desear no porque sea un capricho. Es decir, no es porque voy caminando y veo un pantalón de color rojo y digo, me encanta, me lo voy a comprar, tengo el deseo de comprarlo. Sino que la idea aquí del deseo es algo porque realmente lo necesitas, no es un capricho, la palabra es tan necesaria para tu vida, la tienes que desear como deseas respirar. Si no respirases, ¿qué pasaría? La muerte. Esta es la misma idea. No necesito un Ferrari, no anhelo un Ferrari, no deseo un Ferrari, sino deseo, anhelo la palabra. De hecho, fijaros, es la misma idea que el autor del Salmo 119 cita en varias ocasiones en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. Salmo 119, fijaros, versículo 131. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Deseaba tus mandamientos. Versículo 174, un poquito más abajo. Anhelo tu salvación, Señor. Tu ley es mi deleite. Un verbo que denota esta intensidad, casi agonía por conseguir esta realidad. Y Jesús conocía, anhelaba y utilizaba la palabra constantemente. Y es el ejemplo perfecto. Lo vemos contestando a lo largo de su ministerio desde la palabra. Lo vemos predicando la palabra. Lo vemos aplicando la palabra. Una y otra vez a lo largo de cualquiera de los 4 evangelios que leas. Por eso Pedro añade un ejemplo que afirma la necesidad de la palabra y que todos comprendemos. ¿Cómo tienes que anhelar la palabra? Como un niño recién nacido. Y fijaros, no dice como niños, sino que está hablando de bebés. De bebés. Como bebés recién nacidos. De hecho, es la misma palabra que Lucas utilizó en el capítulo 2, versículo 12, cuando los ángeles le dijeron, el ángel le dijo en este caso a los pastores, que hallaréis a un niño, un bebé envuelto en pañales, y esta será la señal, acostado en un pesebre. Es decir, estamos hablando de una criatura de horas, de días, de semanas a lo máximo. Si habéis sido papás o mamás o tíos o lo que sea, es la cosa más frágil que existe en este mundo. ¿Cuál es la única preocupación de un niño recién nacido? Mirad qué rápido han contestado las mamás. Comer, comer. No quiere otra cosa. ¿Por qué llora como si no hubiese mañana? Porque no entiende que cuando vuelva a tener hambre, mamá va a estar ahí para alimentarlo, o papá. Todavía no ha aprendido ese reflejo, no tiene esa confianza. Tenía hambre, se ha llenado y ahora está otra vez vacío y llora como si no hubiese mañana. Eso que hay que cambiarle el pañal.
pero tiene hambre y su única preocupación es llenar su estómago. Y esta es la misma idea en la cual deberíamos desear la palabra que luego Pedro nos explica que es la leche pura de la palabra. Y es tremendamente importante cómo Pedro le da este adjetivo, pura. Hemos visto la palabra santa, hemos visto la palabra de Dios, la palabra que tiene poder, la palabra que es como una espada de doble filo. Hemos visto muchas acepciones de la palabra, pero la única vez que encontramos en todo el Nuevo Testamento que sea pura es aquí. ¿Y cuál es la idea? La leche pura es una leche que está sin adulterar, que no ha sido adulterada, que no ha sido contaminada. Una leche que es racional. ¿Y qué significa racional? Que viene de la propia raíz, que no ha tenido añadiduras, que no ha sido manipulada, que es la realidad más real, que viene directamente de la raíz. Es la verdad pura, sin mezcla, sin sombra de ningún tipo de teología falsa, sin ninguna intervención humana. Es esta leche que está en conformidad con la realidad del nuevo nacimiento que Cristo ha dado, como vimos en el capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, esta leche pura de la palabra, esta Biblia sustenta, nutre la vida nueva transformada por la muerte, por la resurrección y la ascensión de Cristo. ¿Quieres tener una vida nutrida en las realidades para poder caminar en santidad? Primera herramienta, la palabra. La palabra. Y es sobrecogedor cómo Pedro utiliza esta imagen que es perfecta, la de la leche materna. ¿Qué aporta la leche materna? La leche materna aporta los nutrientes necesarios para el bebé, para que prácticamente en cuestión de meses se duplique, pero no simplemente aporta alimento, no solo nutre al bebé, sino que también proporciona una serie de inmunología esencial para el niño. No solo alimenta, sino que también aporta defensas. Y fijaros qué importante es esto. Durante los primeros meses de vida el niño está alimentado y está protegido por la leche materna. Y la palabra de Dios proporciona alimento y la palabra de Dios proporciona protección contra los miles de virus que lanza Satanás en este mundo. Virus que están pensados en hacerte caer uno detrás de otro del cable por el que tienes que caminar. Alimento, protección y seguridad. No hay nada para un niño como estar en los brazos de su madre. Al primer signo de terror, parecen monos, se suben por la pierna y llegan a los brazos y ahí ya se puede caer el mundo, que a ellos les da igual, porque están protegidos en los brazos de su madre. Y fijaros, aquí viene la primera pregunta. ¿A qué brazo subes tú cuando la cosa se tuerce? ¿Subes a los brazos de Dios? ¿Subes a los brazos de la palabra de Dios que te nutre y que te da la defensa contra estos virus? ¿O buscas otros brazos? Ya sea tu salud, ya sea tu economía, ya sea tu inteligencia. Si no te estás alimentando de la leche maternal, ¿de qué te estás alimentando? Hamburguesas, pizzas, paellas, pastas, papas arrugadas. Cualquier otro alimento que encuentres por ahí no te proporciona ni el sustento ni la inmunología que te da la palabra de Dios. Nada te protege, nada te alimenta como la palabra de Dios. Así que si vas a cruzar el cable, es mejor que lo hagas con una pértiga a que lo hagas
con un palillo o lo hagas con una cerilla. ¿Por qué abrazarte a un palillo? ¿Por qué abrazarte a una cerilla cuando tienes la herramienta de la pértiga en la palabra de Dios? No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso, ¿cómo vienes entonces a la Biblia? ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? De la misma manera que un bebé succiona como si no hubiese mañana con deseo, ¿para qué? Como dice el final del versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Y la clave aquí es crecer. Esta es la palabra clave. Así como un bebé crece físicamente a través de la leche, también los hijos de Dios que Cristo ha redimido tienen que crecer espiritualmente a través de la palabra. Tienes que mantener esa herramienta para poder cruzar efectivamente por este cable. Y esto es una constante, porque Pedro no se distrae con niños, no se distrae con adultos o diferenciando entre leche y comida sólida, sino que todos, independientemente de la edad que tengas, independientemente de la situación civil en la que estés, independientemente de tu familia, de que tengas o no tengas trabajo, de que estés estudiando o no estés estudiando, todos, absolutamente todos, necesitamos constantemente la leche de la palabra que no está adulterada para poder cruzar por este cable de la santidad. Y mirad otros ejemplos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Colosenses 2:19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Yo no puedo hacerme crecer a mí mismo, yo no puedo haceros crecer a vosotros mismos, a menos, que no sea a través de la palabra. Así que no hay leche espiritual que alimente, proteja y dé seguridad fuera de la palabra de Dios. No la hay. No hay leche espiritual que alimente, que proteja y que dé seguridad fuera de la palabra de Dios. Por eso la palabra es la primera herramienta. Tienes que aferrarte a esta pértiga. Leímos anteriormente el Salmo 119 y fijaros cómo termina el Salmo 119, versículo 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Estás deleitándote en la palabra de Dios. Estás deleitándote diariamente en la palabra de Dios. Forma parte de tu dieta la palabra de Dios. Es algo que continuamente está delante de tus ojos. ¿Puedes recordar ahora, a estas horas, después de todo el día que hemos pasado, lo que has leído por la mañana? Está la palabra moldeando tu vida. Porque esta es la herramienta para cruzar por este cable. Si estás trastabillándote en este cable, si estás tropezando, si estás a punto de perder equilibrio, puede que sea porque no estás utilizando esta primera herramienta. Y tenéis hermanos que en este púlpito predican fielmente la palabra, pero hasta donde yo sé creo que es 1-2 veces a la semana. Y yo creo que todavía la semana sigue teniendo 7 días. ¿Qué ocurre en los otros días? ¿Dónde está esta dieta afirmada en la palabra? Esta es la primera herramienta. Mantén la vista en el objetivo, pon tus sentidos a trabajar y recuerda que hay 2 ayudas para caminar en santidad. La primera ayuda es la palabra, versículos del 1 al 3, y la segunda ayuda la encontramos en Cristo, versículos del 4 al 5. Y la segunda ayuda no es otra cosa que el lado contrario de la pértiga. La pértiga es larga y por un lado está la palabra y en el otro lado está Cristo. Y ambos forman parte de esta pértiga que te va a ayudar
a vencer esta rotación que busca hacerte caer de este cable. Versículos 4 y 5. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo hemos mencionado anteriormente, nuestro querido Pedro no es Pablo. Pablo es mucho más centrado a la hora de escribir. Pablo era un erudito. Pablo había sido criado a los pies del hombre más sabio del momento, como era Gamaliel. Y Pedro, pues es un poquito más como nosotros. Es un poquito más anárquico. Entonces, en este sentido, y lo vemos ahora, el contraste con la sección anterior, donde se habla de los deberes espirituales con imperativos y con órdenes, y sin embargo ahora se centra en los beneficios de Cristo. En otras palabras, en cómo Cristo actúa a nuestro favor en este cable de la eternidad, de la santidad. Fijaros cómo comienza el versículo 4, y viniendo a él. Y es muy interesante porque este venir es una decisión, al igual que antes nos hemos aferrado al lado de la pértiga de la palabra. Ahora tienes que agarrar con fuerza también el otro lado de la pértiga, que es Cristo. Y Pedro recuerda que todo comienza con la salvación, cuando llegas a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe. Pero no se trata simplemente de un momento en la vida, sino que la idea es venir a Él para morar, para quedarse, para permanecer con Cristo, para estar unido a Cristo, al igual que la palabra tiene que formar parte de nuestra dieta en el día a día. De la misma manera, Cristo tiene que estar en nuestra vida en el día a día. No podemos cruzar esta meta con una mano en la palabra y con la otra mano en la cabeza. La pértiga se va a caer. Tienen que estar las dos manos firmemente agarradas en la palabra y en Cristo. Cristo y su palabra. Es mantener una comunión permanente. Es mantener una comunión íntima, personal con Cristo. Es acercarse para continuar con la adoración. Y aquí es donde comienza el privilegio espiritual. Esto es lo que nos hace tener una ventaja sobre el resto del mundo. El resto del mundo de puertas afuera no tiene una pértiga con dos lados, donde en un lugar, uno de los lados esté la palabra y en el otro esté Cristo. Y Cristo no es un cualquiera, sino que Pedro lo define como una piedra viva. Y por piedra no está hablando de un guijarro, no está hablando de esas piedras que vas caminando por la calle y le das una patada, sino que la piedra que está hablando aquí, la piedra que tiene en mente, son las piedras enormes, grandes, que se utilizaban como cimientos para levantar edificios. Cristo es el cimiento. Cristo es la piedra viva. Esta piedra perfecta, tallada, cincelada, martilleada, aserrada, a fin de que encaje de manera perfecta y sea lo suficientemente sólida como para levantar un edificio sobre esta piedra. Por eso, recordad que la forma en la que se construía en este primer siglo era sin mortero. No se ponía masa en medio de las piedras, con lo cual tenían que encajar de manera perfecta para mantener este equilibrio. Y esta es la idea, es la piedra importante, pero además Pedro añade algo que en un primer momento no tiene sentido, porque si hay un ejemplo de algo que sea inerte, es una piedra.
Si ponemos aquí una piedra y le habláis, ¿creéis que va a saltar? ¿Se va a mover? ¿Va a cambiar de color? Sin embargo, Pedro llama a esta piedra, piedra viva. Y sabemos que Pedro no es Pablo, pero a lo mejor es que se le ha ido un poco la mente a Pedro. ¿Por qué llama a esta piedra piedra viva? Porque esta piedra es Cristo y Cristo está vivo. Y esto es lo que está afirmando Pedro. Porque se levantó de los muertos. Es la piedra viva sobre la que puedes afirmar el cimiento estable, sobre la que puedes afirmar tu salvación. Es Cristo y solo Cristo. Es la piedra sobre la que puedes seguir edificando tu santidad. Es la piedra sobre la que Dios diseñó que su iglesia descansase y fuese edificada en Cristo. Y además, recordad, versículo 3, es una roca eterna. Una roca eterna, una roca viva. Y esto es fabuloso, porque la pértiga no puede ser mejor. ¿Qué hay mejor que la leche de la palabra? ¿Qué hay mejor que la piedra viva de Cristo? Sin embargo, y este es un sin embargo trágico. Sin embargo, y este es un sin embargo decepcionante, esta piedra viva ha sido rechazada por los hombres. Esta piedra viva ha sido rechazada por los hombres y esta es la razón por la que no están entre los privilegiados. Esta es la razón por la que el mundo no tiene los privilegios espirituales de contar con la palabra y de contar con Cristo, porque han rechazado a Cristo. Y sin la palabra y sin Cristo no hay éxito posible en el cable. Nadie va a cruzar el cable, porque han rechazado a esta piedra viva. Y fíjate lo que significa rechazar a esta piedra viva. Rechazar a Cristo es rechazar el fundamento que Dios da a la iglesia. Rechazar a Cristo es rechazar al único que puede darte vida eterna. Por eso predicamos a Cristo. Y lo más triste es el significado de este verbo rechazar. Porque lo que implica es que esta piedra ha sido tomada en la mano, ha sido analizada, ha sido examinada, ha sido medida, ha sido escrutinada de arriba a abajo por todos los lados, y a pesar de que es la roca eterna, de que es la piedra viva, de que es la roca firme, ha sido rechazada. Ha sido rechazada. Los hombres han dado la espalda a esta piedra viva, a esta piedra preciosa, después de haberla pesado, medido, examinado, y la han tirado junto con el montón de piedras inservibles, con los guijarros con los que no se puede construir un edificio. Desde el inicio del ministerio de Jesús, no había dejado de proclamar que hay que tomar una decisión con Cristo. O estás siguiendo a Cristo o estás dando la espalda a Cristo. No hay un término medio. O estás con Cristo o estás rechazando a Cristo. O estás con Cristo o sigues camino al infierno. O entras por la puerta estrecha o estás caminando por la puerta ancha que lleva a la perdición. Y da igual que seas hijo de creyentes, primo de creyentes, que tus padres sean creyentes, que tus hijos sean creyentes, que seas octava generación, que tu abuelo haya fundado este local, que te apellides Burgasoli, da igual. Es Cristo. Es Cristo lo que marca la diferencia. Por eso, ¿qué dirección estás tomando? ¿Qué estás haciendo con esta roca viva? La puerta estrecha lleva a la vida, la puerta ancha conduce a la perdición, pero el letrero de las dos puertas pone
cielo. Una es verdad y otra miente. Por eso Pedro tiene en mente no solo al pueblo judío, sino también a sus líderes, el Sanedrín, los líderes religiosos, los sacerdotes, aquellos que examinaron y rechazaron a Cristo. Y las consecuencias que eso ha tenido para ellos y las consecuencias que eso ha tenido para el resto del pueblo. Porque ¿qué hicieron con la piedra preciosa? Escupirla, golpearla y clavarla en una cruz. Han rechazado después de haber probado. Pero fijaros, con este rechazo despectivo, este rechazo lleno de odio, contrasta con lo que Dios hizo con esta piedra viva. Versículo 4. Pero escogida y preciosa delante de Dios. Es decir, Dios también examinó esta piedra. Dios también la observó. Dios también la midió. Dios también la pesó. Dios también la puso y la testeó de arriba abajo. ¿Y cuál fue su veredicto? ¿Cuál fue el veredicto de Dios? Este es mi elegido. Los ángulos de Cristo son los ángulos perfectos. Y esto es lo que significa la elección. Cristo es mi escogido. Dios miró a Jesucristo y dijo que era perfecto para ser la piedra angular, que era perfecto para ser la segunda herramienta para ayudarte a caminar, en este caso por el cable de la santidad. Cada ángulo era perfecto. Cada martillazo fue dado en el lugar perfecto. Lo mires por donde lo mires, Cristo es la roca perfecta. ¿Y cómo lo confirmó Dios? Levantándolo de los muertos, resucitándolo al tercer día y ascendiéndolo a la diestra del Padre. Por eso Cristo es la clave para acceder a Dios y Cristo es la clave para cruzar por este cable de la santidad. Vosotros lo rechazasteis, pero Dios lo confirmó, Dios lo afirmó. Él es la piedra viva elegida, es preciosa y esta piedra es la que te ayuda a cruzar por el cable de la santidad. Por eso, versículo 5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y observa los beneficios de estar en Cristo. No solo eres salvado, no solo eres salvo, sino que mira cómo Cristo te ayuda a cruzar por este cable. También vosotros como piedras vivas. Y fijaros, una cosa es llegar a ser una piedra viva y otra es convertirse en una piedra viva. ¿Entiendes lo que significa esta frase? Significa que eres un Cristo en miniatura. La misma palabra que ha utilizado para definir a Cristo, piedra viva, es la misma palabra que está utilizando para definir a sus hijos. ¿Por qué? Porque de tal palo, tal astilla. Evidentemente, salvando las distancias, porque Él es 3 veces santo y nosotros no. Por eso, hermanos, es un honor, es un privilegio. Al igual que Cristo es una piedra viva, nosotros también como piedras vivas debemos ser edificados. ¿Y esto qué significa? Que tenemos la vida eterna, la misma vida que existe en Cristo, existe en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Es más que una identificación, es un privilegio espiritual que se nos otorga. No es que simplemente le adoremos, no es que simplemente le obedezcamos y le honramos, no es que simplemente oremos a Él, sino que estamos unidos a Cristo y estamos siendo edificados en Cristo a través de su palabra y a través de la ayuda de Cristo. Él es la piedra angular y nosotros somos piedras que estamos siendo construidos para formar parte de esa casa espiritual que es su iglesia sobre su fundamento que es Cristo. Estamos unidos con Él, somos parte del mismo edificio, tenemos la misma vida que fluye a través de estas piedras vivas, ganada
por Cristo en la cruz, confirmada por la resurrección de Cristo de parte de Dios. Por eso Pablo dirá más adelante en Efesios 2:19 que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y que sois familia de Dios. Familia de Dios. Por lo tanto, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y fijaros cómo los sacerdotes fueron elegidos por Dios. Éxodo 28 lo narra. Cómo Dios habla desde el versículo 1 de este capítulo 28 de Éxodo, perfilando todos los detalles del sacerdocio. La misma idea que después Jesús repite en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, recuerda que todo tú, si Dios te ha salvado en Cristo, eres un sacrificio que debe ser ofrecido de la manera adecuada a Dios por medio de Cristo. Por eso tu santidad, tu vida de adoración, una vida que está marcada por la piedra viva, te empuja a vivir como uno que va a la eternidad. No puedes vivir bajo el molde anterior. Tienes que seguir caminando por el cable de la santidad y tienes que hacerlo con la Biblia y con Cristo en esta pértiga que te ayuda a caminar. Es la imagen de Pedro. Cristo está incluido en este templo espiritual junto al resto de los creyentes, pero Cristo lo está como la piedra fundamental, la primera, la preeminente del nuevo templo, una piedra que ocupa un lugar único, siendo la base, el cimiento, porque Cristo es la piedra fundamental de este nuevo templo, sin el cual el templo no podría consolidarse, porque no habría otras piedras vivas si no fuese por la obra de Cristo en la cruz. Y las piedras vivas no están dispersas, no están aisladas, no están en desorden, no están amontonadas, no están esparcidas con el campo, sino que cada piedra viva tiene que estar agarrada a la palabra y agarrada a Cristo para conformar su lugar, tallada y formar parte de este edificio que es la Iglesia. Un edificio del cual Dios se ocupa por medio del Espíritu Santo de dar dones a todos y cada uno de nosotros para seguir conformando este edificio. Un edificio local en Ciudad Alta, un edificio como es mayor, como es la Iglesia Universal, de la cual Ciudad Alta también forma parte. Y esto es algo que Pablo recuerda en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él ha dado dones en esta iglesia para que los pastores, para que los hermanos que predican la palabra puedan predicar la centralidad de la palabra, la centralidad de Cristo, para que todos y cada uno de nosotros podamos crecer, podamos caminar, podamos ser una piedra viva en este edificio de Ciudad Alta y podamos seguir caminando por el cable de la santidad. Por eso la imagen de las piedras vivas que se edifican en una casa espiritual, cuya piedra angular es Cristo, también nos están hablando de la única unidad verdadera que existe, y es la unidad en Cristo. Dice el pastor MacArthur, de todos los atributos de Dios, la santidad es el que más lo describe de manera única y en realidad es un resumen de todas sus otras perfecciones.
La santidad es la perfección de Dios que vertebra todas las demás. Si se entiende correctamente, revolucionará la calidad de nuestra adoración. Por eso mantén la vista en el objetivo, la vida eterna, pon todos tus sentidos a trabajar, llena tu cabeza de lo que tienes que llenar, despójate de lo que te tienes que despojar y utiliza estas dos herramientas, estas dos ayudas, esta pértiga que por un lado tiene la Biblia y por otro tiene al propio Cristo para caminar en la santidad. Y recuerda cómo esto no es un invento de Pedro. Salmo 119, 105, muchos de vosotros os lo sabéis de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y fijaros, ¿os habéis parado a pensar en algún momento? Tu palabra es, ¿qué? Lámpara. ¿Qué hace una lámpara? ¿Alumbrar el qué? Una estancia, un camino. Y no solo eso, sino que además dice que es luz para mis pies, que es luz para mi camino, que es lo que nos va a alumbrar el cable por el que debemos de pasar para no deslumbrarnos y dar un paso en falso. Esto es lo que hace la palabra, esto es también lo que te ayuda Cristo. Por eso la pértiga para cruzar el cable es la palabra de Dios y es Cristo. Y mañana, si Dios quiere, seguiremos cruzando este cable con la mirada fija en el objetivo, con todos los sentidos activados, con la ayuda de los dos lados de la pértiga, con el objetivo de que otros vean que solo en Cristo pueden llegar a Dios. Es decir, la manera en la que cruzas por el cable también tiene una influencia en todos aquellos que están a tu alrededor. Y eso es lo que vamos a ver mañana, si Dios quiere. Así que tenemos una oración, luego no sé si Miguel vas a pasar aquí, luego Miguel pasará a tener unas palabras. Padre, gracias por la atención de mis hermanos, gracias por el esfuerzo en el día de hoy, gracias por la bendición que supone la comunión de los hermanos, gracias por el tiempo de comida que hemos podido pasar juntos, gracias también por la sobremesa y gracias porque lo que realmente nos une de una manera única es Cristo y toda esta familiaridad, toda esta hermandad que podemos gozar no es otra cosa que la hermandad que está basada en Cristo y que está basada también en la palabra. Gracias por habernos recordado en esta tercera sesión estas dos ayudas para caminar en santidad. Gracias por tu palabra y gracias especialmente por Cristo. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en la eternidad, a poner nuestros sentidos a funcionar y a utilizar estas dos herramientas en nuestra vida de santidad. Todo esto para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.